Roberto Vilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, compañero? Pues aquí estamos. Mal. ¿Cómo lo llevas? Jodido. Mal. Vamos a decirlo claro, ¿no? Me lo has dicho ya antes hablando, yo estoy mal, mira. Esto del fin del mundo es como... Claro, ya la propia palabra lo dice, fin del mundo. No augura nada bueno. Vuestro programa es en directo. Me gustaría que me dijeras momentos concretos que recuerdes, divertidos, el momentazo para ti de Land Rover, que lleváis mucho tiempo ahí. Bueno, el momentazo es cuando los hermanos Gemeliers... Jesús y Daniel. Sí. Hay que estar pendientes. Bueno, eso es lo que me dijo mi madre. Yo todavía no lo sé. Hay que estar pendientes. Esto no me pasa palabra, pero bueno, hay que estar pendientes. H en una cocina, aparato que se usa para asar los alimentos. Olla. Oye. ¡No! Y J, séptimo mes del año. Jueves. Yo invito a cualquiera que se ponga ahí delante. ¿A qué? A decir... A decir gilipolleces. No les caíste demasiado bien, Roberto, ¿no? No. A ver, los Gemeliers estaban un poco endiosados. Ahora no, ahora están muy bien, muy centrados. Yo empecé a hacer chistes del tipo... Bueno, chistes. Quiero decir, yo les dije más o menos que yo no iría a un concierto de ellos. Y es Más o menos no, se lo dijiste claro. Más o menos no. Sí, no se lo insinué, se lo dije. Nunca compraré un disco oboso, pero sodes dos grandes artistas. Gracias. Y se enfadaron muchísimo, salieron del plató corriendo en una publicidad, le dieron una patada a una puerta, rompieron una puerta y pusieron en redes el hashtag Land Rover Basura. Land Rover Basura, que es lo único que se merecen. Vamos, que se note mis Gemeliers. Después yo ya les llevo años invitando a que vuelvan para el reencuentro. Pero por lo que sea, no, ¿eh? Pero aparte, se hicieron un programa muy bueno. Pasa que no entendieron alguna broma o yo qué sé. ¿Hablamos del plantón más grande de tu vida? Sí, claro. Aparte del que nos da año tras año Mario Casas, que llevamos invitándolo 20 años. Os mando un beso muy fuerte. Y por lo que sea, igual es por lo mismo, ¿eh? Igual es por lo mismo. Es que igual tampoco fue la mejor publicidad para tu programa. O sea, también te digo. No, a ver, somos un poco gamberros. Tenemos una sección que hacemos siempre a todos los entrevistados que se llama Preguntes Incómodes. Te vamos a dar dos opciones, ¿vale? Y tienes que elegir una. Y como eres gallego, te vamos a ofrecer un comodín especial, que es el comodín, bueno, yo que sé, depende según lo mires. ¿Vale? Ese nunca lo hemos dado a nadie, pero como tú eres gallego, pues venga, lo tienes. No lo voy a usar. Vale, va, mejor. Primera, ¿Celta de Vigo o Deportivo de La Coruña? El comodín. No, ostras, ten cuidado ahí, ¿eh? Eso es mejor entrar corriendo en la Catedral de Santiago desnudo que meterse en tema de fútbol aquí, Celta. Claro. Cuidado ahí, ¿eh? No, yo soy del Club Deportivo Lugo. Y de estas dos opciones, porque el Lugo no es una opción. Pero eso no serían preguntas incómodas, serían preguntas hijesputes. Prefiero que me cortes un dedo. Vale, pues el comodín. El comodín, bueno, yo que sé, depende según lo mires, lo utilizas en la primera. Tengo muy buenos amigos, tanto en el Celta como en el Deportivo. Ostras, te ha quedado eso más de rueda de prensa, macho. Bueno, seguimos. ¿Pulpo a feira o lacón con grelos? A ver, mira, Galicia es el sitio del mundo en que mejor se come. El plato más espectacular es el lacón con grelos. ¿Atún calvo o atún Isabel? Isabel tiene aquí factorías aquí en Galicia, ¿eh? Tiene terrenos. Calvo, no sé. Calvo, pues mira. Mira que yo el chiste lo veía y digo, no lo voy a hacer porque está ahí tirado en bandeja. Este confinamiento hubiera sido bueno para ponerse pelo, ¿verdad? No me vengas con eso, porque eso lo dicen todos. Isabel. ¿Os resentidos o siniestro total? ¡Ostras! Ya no hay más comodines, ¿eh? Pero es que está muy bien llevado el título de la sección, ¿eh? Hey, Sí, preguntas somos incómodas. buenos guionistas. Tanto Antón Reixa, líder de Los Resentidos, como Julián Hernández, líder de Siniestro Total, son amigos. Déjame pensar quién es más amigo. A ver. Directamente, no le den más. Directamente, ¿no? A ver quién ¿Quién es más amigo? te ha prestado más pasta. A mí me gustan más Siniestro Total
pero soy más amigo de Antón Rey. Bueno, es buena respuesta, es buena respuesta. Creo que puedes quedar mal con los dos. Es con que me esta. acabo de dar cuenta, joder. Y ya la última pregunta incómoda. Roberto, ¿narcos o Fariña? Plata o plomo. Ostras, claro. Fariña es una serie magnífica y la recomiendo a todo el mundo que no haya visto Fariña. Va de narcotráfico, digo por si alguien no... Yo pensaba que era de repostería, Roberto. Es que dice la mitología dice que aquí en Galicia hace años que había narcotráfico de cocaína y todo eso. Aquí en Galicia nunca hubo problemas con las drogas, siempre tuvimos la que quisimos. He visto que en tu Wikipedia pone que tus inicios en televisión fueron como cámara, detrás, en la otra parte. ¿Cómo es eso, Roberto? Bueno, recomiendo a todo el mundo que quiera trabajar en la tele, entrar por la puerta de atrás, hacer menos ruido. Me puse a trabajar detrás de las cámaras de técnico, pero yo veía a la gente que salía en la tele, gente medio atontada. Seguimos en fiesta. Y dije yo, eso lo puedo hacer yo, eso que hacen eso. Entonces dije yo, me voy a pasar para adelante, que se gana el doble, se trabaja menos y tal cual. Muy profesional. Claro, tú entonces tienes conocimientos de realización, iluminación, cámara. ¿Eso te hace que eres un tocahuevos cuando estás grabando, de que te metes? No, enfócamelo, claro, porque tú sabes de eso. Bueno, al principio sí. Bueno, hacéis otra cosa en Land Rover que, claro, como tú haces el programa en gallego. Intento. Hablando gallego. Que viene gente fuera, pero que eso está muy, muy guay. Ah, sí. Vienen invitados nacionales y hablamos en gallego y ellos todos entienden el gallego más o menos. Jugáis con eso y hacéis que los entrevistados a veces hablen gallego, ¿no? Para jugar un poquito. ¿Eres capaz de decir Sanxenxo? Sanxenxo. ¿Cómo? Sanxenxo. ¿Cómo? Sanxenxo. Nosotros vamos a hacer lo mismo contigo con una frase en valencià. O sea, esta sección no tiene nombre, ni cabecera, ni nada. No. Es que esta solo es para hoy, no vamos a utilizar una cabecera solo para ti, Roberto. Vale. Claro, esto entra así a capón y va que chuta. La frase es: plou poc, però quan plou, plou prou. Plou poc, quan plau. Sí, habla poco, pero cuando habla bien, habla de verdad, ¿no? No, plau es llover, plau de pluja, de lluvia. Sería llueve poco, pero cuando llueve, llueve mucho. Plau poc, para quan plau poc, plau. Pero ¿tú estás seguro que es un idioma esto del valenciano? Bueno, no sé, de verdad. Vas a tener que demostrar que eres un auténtico gallego de pura cepa y que conoces bien tu patria, ¿vale? Sí. Porque te hemos preparado una sección que se llama Os Tres Galleguiños. Tenemos a tres gallegos conocidos y vas a tener que decir a quién pertenece una frase que te voy a decir. Sí, ¿Vale? eso ahí no voy a fallar, ahí no te voy a fallar. Sí, claro. Los gallegos ilustres estos son Fraga, Franco y Rajoy. Muy variado, todo muy variado. O sea, has tirado para todos los lados, para izquierda, derecha, centro. Gallegos conocidos, ¿vale? Has dicho Franco, Rajoy Y Fraga. ¿Conoces Ya. alguno de los tres personalmente? conocí a dos de ellos, o conozco a dos de ellos. Sí. Al otro no. Vale, primera frase. Y si se ponen tontos, se les pega un cañonazo y punto. Ostras, y si se ¿A quién ponen pertenece? tontos, se les pega un cañonazo y punto. Debería ser, le pega a Franco, pero no va a ser de Franco. Y Rajoy. Muchas gracias. No es correcto, Roberto, es de Fraga. Lo dijo durante la crisis del Prestige. Ostras, pues no lo sabía. Pues está muy Está bien. bien, es que ves, hay un denominador común ahí en los tres Sí. que te lía. Es verita. Siguiente frase. A mí la prensa siempre me ha tratado bien. Hombre, esa yo creo que se la escuchaba a Rajoy. Pues No es correcto, es de Franco, Roberto. Claro, la prensa de Franco, pues por lo que sea también había buena relación. Aquello que le decía Franco al rey, ¿no? Haga como yo y no se meta en política. Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Eso podría ser de Omar Montes perfectamente. Pero es de nuestro gran amigo Hombre, Mariano, el hombre que paseaba por las tardes, Rajoy. exacto.
Y pasea, ¿eh? Está Y sigue paseando. Es que es increíble, es increíble. Pero bueno. Además, ¿no te da la sensación que lo hace como casi ni queriendo? O sea, sale a pasear y no es consciente a lo mejor de que está faltando a toda la nación. Sí, lleva esa cara de yo no sabía nada, de que había un confinamiento. Yo sé que había una cuarentena, pero no que no se podía salir de casa. El diario ABC hay que leerlo entre líneas. Esa da igual de quien sea, es buenísima, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Esa es buena. Esa es buena, ¿eh? Con Franco ya había el ABC, ¿eh? Pero... Venga, Franco. ¡Correcto! Sí. La dijo Franco, sí. Se ve que era demasiado liberal para Franco, ¿eh? El ABC. Bueno, da igual, vamos a cambiar de pregunta. Otra frase, los golpistas del 23F estaban llenos de buena voluntad. Qué buena, ¿eh? Los golpistas del 23 están llenos de buena voluntad. A Fraga no le pega nada, pero intento que vas por ahí. Venga, Fraga. No le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada. Correcto, es de Fraga. Lo está remontando esto, ¿eh? Esta es la última. No he dormido nada, no me pregunten demasiado. Que podría ser de Groucho Marx también, pero no. A ver, Rajoy tiene un humor que cuidado, ¿eh? Es un genio, ¿eh? Yo la digo porque me imagino que es de Rajoy esa, ¿eh? Correcto, es de Rajoy. Yo la primera vez que vi a Rajoy, que me enfrenté a él directamente, me presenté a él como cómico y me dijo una frase muy inteligente, que es: Roberto, la comedia es lo más importante que hay. Ostras. Sí, ¿Cómo te quedas cuando te dice Rajoy eso a la cara? Pero lo dijo sinceramente y eso es de persona inteligente. Pues nada, Roberto Vilar, que ha sido un auténtico placer hablar contigo. Un abrazo muy grande, que vaya bien. ¡Viva la comedia!